Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy, martes 22 de marzo del año 2022, estamos con un invitado especial, el doctor Homero Pastrana. Mi compañero Carlos Miguel Machado y yo le estaremos haciendo algunas preguntas referentes al tema educativo, donde el doctor Pastrana es experto. Doctor Pastrana, por favor, ¿podría comenzar a presentarse? Bien, Fernando Pastrana, ya llevo cerca de 10 años en temas de academia, pero directamente con la academia, pues unos 5 años en actividades docentes, ¿no? Y pues gracias por lo de expertos, Elvin. Todavía falta mucho para poder decir que somos expertos, pero pues algo de la perspectiva de lo que es educación y lo que buscamos, pues con mucho gusto y para eso estamos. Ok, doctor Pastrana, quisiera que para entrar un poco en contexto, usted pudiera explicar a nuestra audiencia cuál es la diferencia que existe entre pedagogía y lo que es educación, porque suelen confundirse normalmente este tipo de términos. Bueno, pues yo también ando resaltando el tema, pues porque pues cuando uno quiere, eh, pues la pedagogía es una construcción, es un elemento diferente, mientras que en el otro tú lo que estás haciendo es volcando conocimiento, ¿no? Entonces, ser un pedagogo es construir una mente, una forma de vida y llevarlo más allá que simplemente dar información y conceptos. Entonces podríamos decir que la pedagogía se basa más en lo que es tratar de aplicar distintas metodologías para llevar ese conocimiento útil que nosotros tenemos y tratar de formar al educando. Es formar de una manera más integral, ¿no? Porque vas viendo la proyección que tú buscas en esa persona. Es un constructo mucho más interesante. Ahora bien, ¿existe solo un tipo de educación o existen varios tipos de educación? Sí, porque por lo general la gente piensa que cuando hay expresiones que son hasta incluso un poco despectivas que suele algunas personas utilizar cuando dicen, tú no tienes educación, pero ¿existe un solo tipo de educación o existen varios tipos? Porque algunas de ellas pueden estar enfocadas más hacia el ámbito académico y otras más hacia el ámbito doméstico, ¿no? Si lo vemos en esa perspectiva, claro, la educación depende de si es una formación a nivel, digamos, intelectual o de adquirir algún tipo de conocimiento para una profesión o para alguna actividad. Eso es una forma de educar. Educar para otro tipo de actividades, como la respuesta ante una situaciones de estrés o algo así, es otra forma de educación diferente. Yo creo que el ser humano es per se educador y al mismo tiempo está siempre absorbiendo, incorporando y transformando la información que recibe y a partir de eso pues se está educando incluso cuando no estás planeando educar. El simple hecho del ejemplo en casa ya es una forma de educar a la persona, ¿no? Entonces, fíjese, ¿cómo influía lo que era la educación doméstica en épocas pasadas en el ámbito académico? Porque siempre se habla de un acompañamiento entre lo que son los padres y representantes o apoderados hacia el ámbito académico, hacia la labor docente. Era necesario y sigue siendo necesario el hecho de que los padres y representantes estén completamente concatenados con lo que es el ámbito educativo y la educación de sus hijos. Mira,
Eso es vital, o sea, eso es necesario. Lo que plantea son las dificultades para esa integración. Es muy frecuente que yo para eso mando a mi hijo al colegio para que ya lo eduquen. Eso no va conmigo, yo no tengo por qué enseñarle una u otra cosa. Pero no, necesariamente tiene que haber una integración de esos padres con el colegio y tiene que estar pues más o menos orientados en los mismos objetivos para tener resultados deseables, porque de lo contrario vamos a tener muchas dificultades, porque imagínate un colegio tratando de enseñarle unas formas al niño y el padre enseñándole otras. Pues el resultado es que él va a tomar la que le quede más fácil y eso pues es una pérdida de esa sinergia que debe existir entre los padres y los educadores a nivel de los colegios, ¿no? Entonces, todos estamos, todos somos responsables de la construcción en estos individuos voraces de conocimiento y aprendizajes, de ser educados eh, en todo momento. Es que el tema de la educación es constante. Entonces, cada instante que tú estás. Porque cuando tú estás en la casa y estás con tu hijo o hija, y tu hija tiene una pregunta o alguna consulta mínima, ¿por qué la leche es blanca? Y desde ese instante tú le estás promoviendo que investigue o que encuentre la información o que la analice y la piense. Estás educando y estás educando en algo más importante y es en la forma en que va a pensar el resto de sus días. Porque si tú le dices, porque es así, porque la leche blanca es así, porque Dios la hizo así, porque la naturaleza la puso ahí así, porque sí, o mija, no pregunte esas cosas porque nos sentimos abrumados ante una pregunta que consideramos obvia, pero que nunca nos hemos preguntado por qué. El resultado es que destruyes toda su posibilidad de investigar o de consultar un por qué. Quizás en alguna de las historias y que muchos pensadores han traído a colaciones, el por qué, esa pregunta de por qué es lo que transforma la sociedad, ¿no? Es lo que crea habitualmente nuevas soluciones a un problema. Entonces, alguien alguna vez se preguntó, ¿por qué los truenos suenan? ¿Por qué hay truenos? ¿Por qué hay rayos? ¿Cierto? Y centellas. Y entonces alguien dejó de pensar que era Zeus y dijo, no, es que hay una diferencia en las cargas entre la Tierra y lo que se forma en las nubes, y cuando la diferencia de estas cargas es mayor que el aislamiento del aire, pues entonces cae la descarga y ya Zeus desapareció. Entonces, alguien se hizo esa pregunta, ¿un por qué? Y ahí está. La forma más grande de truncar un científico es decirle por qué sí. Bueno, y a este respecto, consideramos que es sumamente importante el hecho de inculcarle a los niños lo que es la visión crítica de las cosas, ¿no? Esto los ayuda muchísimo en el futuro a preguntarse y a cuestionarse muchísimas cosas. Y muchas veces, incluso en el colegio y en la universidad, a no quedarse con lo que le dicen los profesores, porque muchas veces el profesor incluso suele cometer errores en lo que es cuando, a la hora de impartir algún tipo de conocimiento, y el niño se va a casa, y en este caso el futuro profesional se va a casa con eso, con ese error, y no se encarga de investigar un poco más allá para tratar de contrastar con los libros y con otros autores lo que el profesor se supone que le dio en clase. Entonces esto es sumamente importante, lo que es inculcarle a los niños la visión crítica. Y esto es también importante en la parte de investigación, donde el doctor Pastrana también es experto. Doctor, ¿usted piensa que entonces en el pasado había un mayor acompañamiento de los padres y representantes a la academia? Y eso puede
también está repercutiendo en lo que es la formación del profesional de ahora. No, no estaría tan seguro de eso, ¿no? La verdad, la frase de todo tiempo pasado fue mejor, eh, no podría asegurarlo. Me parece que cada momento tiene sus oportunidades. En el pasado quizás había menos distractores desde el punto de vista de entretenimiento y dispositivos electrónicos y estas cosas, pero también habían otras cosas que podían generar esa distracción, pues el juego en la calle o alguna otra cosa. Creo que las falencias de acompañamiento siguen existiendo, no es que no existieran, siguen existiendo, pero hoy tenemos unas grandes posibilidades de acompañar a nuestros hijos en una forma más holística. O sea, antes el padre o la madre podría tener más dificultades para conseguir la información estaría más limitada. Hoy existen métodos muy variados para poder educar y enseñar cosas a las personas. Entonces, antes te enseñaban a sumar y restar de una forma y esa es, y vaya y hágala de forma diferente. Hoy hay alternativas y si uno encuentra una forma más adaptable a la manera de pensar de uno, pues ahí están en Internet cientos de maneras de hacer ese tipo de cosas. Entonces, hoy puedes hacer un acompañamiento, digamos, incluso virtual, ¿no? Me toca estar en el trabajo y es una persona en vigilancia. Hasta en vigilancia puede acompañar a sus hijos por una videoconferencia, a pesar de que no está haciendo su trabajo de vigilancia, pero está acompañando a su hijo en las tareas. Entonces, yo creo que es ver las oportunidades. Hay retos nuevos, pero también oportunidades, y esas oportunidades pueden acercar más a un acompañamiento desde el hogar en la formación de los hijos. Entonces es distinto. Yo creo que se pueden aprovechar esas situaciones. Adelante, Carlos. ¿Qué piensas al respecto? No, bueno, primero, bienvenido, el doctor Fernando, colega, profesor. Usted, y voy directo, me gustaría llevar ese conocimiento que usted tiene a la actualidad, a lo que las personas que nos están viendo en este momento les gustaría conocer, ¿no? Yo, bueno, particularmente con las personas en converso, soy muy activo en redes, en el tema de los space de Twitter y todo esto, pero yo noto que en nuestro continente, no sé si es una cuestión cultural, ¿no? Interna de nosotros, puedo ver que una de las cosas que nos diferencia o nos diferenció en el pasado es ese acompañamiento que usted citaba de la familia, porque es intrínsecamente, prácticamente relacionado el tema de que la influencia de los padres, que en ese momento se establecía el concepto de familia formadora, cumpliendo con esa otra formación que era la escuela. Es decir, o sea, yo te formaba con valores, ejemplos, entre otras cosas, cosas buenas o malas, pero existía esa figura, ¿no? Que a veces podría ser la madre sola o ambos padres, pero siempre existía ese respeto, ¿no? Profesor, doctor. O sea, existía el respeto de esa figura que luego también era representada en el maestro, en el profesor. Entonces, vemos cómo ha evolucionado esto y el tema de lo que usted citaba de la tecnología, ¿no? De cómo ahora ese contacto directo ya no es tan directo, sino que precisamente pues se delegó a un tercero y ese tercero vendría siendo la tecnología, que no es algo malo, sino que viene como a complementar, ¿no? Este tema del acompañamiento. Mi pregunta iría directamente, ¿usted cree realmente que esa influencia de lo que era la familia anteriormente, con lo que vivimos en la actualidad, que es prácticamente el deterioro de la familia, la eliminación inclusive del concepto de familia, cree usted que haya afectado durante todo este tiempo para que este continente tenga el desastre actual en todos los ámbitos? Yo creo que el continente siempre ha estado en desastre.
la verdad. La verdad, antes de que llegaran los conquistadores, ya vivíamos en guerras entre unos y otros, ¿no? Entonces, el imperio inca tenía el control de vastas áreas y ya tenía ciertas actividades. Cuando llegan los conquistadores, también nos transformaron el concepto de, de qué era bueno y qué era malo, ¿no? Y creo que uno de las formas más dolorosas de dominación es inculcarle a una cultura que ellos no son buenos y que por el contrario los demás son superiores. Y ese ha sido un rezago que en mi concepto es muy latente en Latinoamérica. Y no solo nosotros. En un documental decía la población hawaiana que una de las cosas que más les afectó fue precisamente que los norteamericanos cuando llegaron allá, Estados Unidos cuando llegó allá, les hizo creer que ellos eran malos y que por ende no podían hacer las cosas ni cuidarse a sí mismos. Pero lo peor de todo es que ellos se la creyeron. En ese contexto y en esa línea, con respecto a tu pregunta de si hay un deterioro de la familia, quizás sí en la forma jerárquica de padres, hijos, y ese respeto que existía se ha transformado y quizás los hijos se ven un poco más iguales a los padres. Una línea más horizontal. Pero también esa línea vertical en el pasado, aunque generara ese respeto y esa coherencia en la familia de ese momento, también daba pie para abusos, ¿no? O sea, era frecuente que si el padre o la madre consideraban que eso tenía que ser así, pues ya, se acabó y no había una réplica. O docentes, se debe enseñar esto y punto. Hay que mantener un Permítame, equilibrio. disculpe, hacer un inciso. Entonces, ¿por qué creería usted que los mejores modelos educativos, y ahí me voy a trasladar al tema de los modelos educativos, ¿por qué cree usted que los mejores modelos educativos no se encuentran en Latinoamérica? ¿Por qué cree usted que en la mayoría de las universidades latinoamericanas, o no todas, ¿no? En su gran mayoría, un continente que somos, regularmente estamos en los rankings más bajos? O sea, ¿qué es lo que nos faltaría a nosotros latinoamericanos? Ojo, ya no sé si sería una parte cultural, ya usted daría su análisis. ¿Qué cree usted que es lo que nos falta a nosotros para dar ese salto? ¿Me explico? Porque nosotros tenemos países tan pequeños y esto no, o sea, viene a demostrar que no es un tema de tamaño de país, ni nacionalidad, Sí, no. eso no. Resulta que tenemos países como Finlandia que mantienen un sistema educativo que es ejemplar a nivel mundial y que obviamente es lo que más estima es el uso racional de los recursos. Es decir, y también utiliza un método, ¿no? Que ellos lo tienen, donde el alumno no se lleva, entre otras cosas, haciendo una comparación, una comparativa entre el modelo de nosotros, que tiene más de 100 años y no ha sido reformado, ¿no? O sea, ha sido el mismo modelo desde hace, bueno, más de 100 años. Y uno de los cambios que nosotros podemos ver cuando comparamos, hacemos esa analogía, es que los niños jóvenes no llevan tarea a la casa. Esto es un ejemplo, ¿no? Que es la básica. Bueno, te voy a dar esta tarea y tú me la traes mañana o la semana que viene. Ellos no. O sea, ¿qué nos faltaría a nosotros como continente? O no sé si es una estructura educativa. Desarrolle usted su respuesta. Yo creo que lo que falta es entender la importancia de la educación. ¿Sí? Esto tiene más de 200 años, pero el concepto de que la riqueza de una nación no se encuentra en sus recursos naturales, sino en su gente, es algo que no se ha entendido en Totalmente. realidad. Y, y pues cuando tú tienes un negocio, tú tienes que invertir en el negocio. El problema es que si tú no te das cuenta que tu negocio es la gente, o sea que la gente, el principal producto que tienes en un país es tu gente, no te das cuenta de eso, pues no inviertes en eso. Y pues como resultado la educación no es una prioridad.
Y si la educación no es una prioridad, pues no hay por qué preocuparnos por pues, modificarla y buscar una alternativa que realmente sea efectiva hacia la producción, ¿no? Del país. Sí, doctor, en base a eso que usted está comentando, que es muy importante, me gustaría hacer también otra analogía hablando con datos, porque una de las cosas que nos debemos manejar nosotros son los datos, ¿cierto? Porque dato mata relato, dicen por ahí, ¿no? Ahora, nosotros vemos que, por ejemplo, en el tema de lo que usted dice de la importancia, usted se refiere al Estado, o sea, la importancia que le da el Estado a la educación, o se refiere a la ciudadanía. ¿Por qué se lo digo? Porque si nosotros basamos ese argumento por ejemplo, en una falacia, y voy a explicar por qué, hay una falacia muy grande que dice que aquellos países que gastan más en la educación, pues sencillamente deberían, según, ¿no?, tener un mejor modelo educativo. Y voy a citar un ejemplo. Cuba gasta, según las últimas métricas hasta el 2010, que fueron las últimas, perdón, hasta el 2017, que fueron las últimas que se obtuvieron, gastaba en promedio entre 10 y 12.3% del Producto Interior Bruto. Tenemos Japón, que está en el ranking que no solamente lidera el índice de libertad económica, que también está relacionado con el tema educativo, porque prácticamente si vemos los mejores modelos educativos y el índice de libertad económica, prácticamente hay una conjugación, ¿no? Ahora, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el modelo educativo de Japón, imaginaríamos, ¿no? O sea, sería lo más lógico, entre comillas, de que Japón gastara 50% del PIB, por ejemplo, y es mentira. Japón gasta entre 3 y 5%, inclusive hasta el año pasado aumentó 6.4%, de su Producto Interior Bruto. Y es uno de los mejores modelos educativos. ¿Qué podría decir usted en relación a eso? Porque es que hay mucha gente, bueno, que politizan el tema educativo y entonces comienzan a decir que no, que en los países socialistas, entonces, bueno, se van para otro lado, que no quisiera hacerlo en este momento porque me quiero enfocar en el tema de la eficacia, porque también tenemos que medir la eficacia, ¿no es cierto? O sea, la eficacia de cuántos recursos son destinados para un modelo educativo y cómo ese modelo educativo se traslada hacia el desarrollo de un país. Indíqueme usted, por favor. Ok, pero bueno, eso está complejo, ¿no? Voy a dar mi impresión, más que decir o lo que Claro. pienso, más que ser la verdad absoluta, ¿no? O sea, es una luz, o sea, una perspectiva desde la que yo la veo, ¿no? Sí, de hecho, en estos años la inversión de Colombia en educación es una de las más altas. Y es el porcentaje de inversión en salud del Producto Interno Bruto compite con está por encima incluso con los de salud y estos otros gastos. Y entonces uno dice, bueno, pero tú inviertes un montón de billete en esto y tu PISA es un desastre. O sea, está en los valores más bajos de PISA. ¿Qué está pasando? Y ahí va a la pregunta inicial de esta sección, y es ciudadanía y gobierno, ¿cierto? Estado y ciudadanía. ¿Dónde está la preocupación que debe existir? Pues en los dos. En los dos. Porque el desinterés es claro y es, ¿yo para qué estudio trigonometría si nunca lo voy a usar? Es una pregunta clásica de un estudiante de bachillerato o de secundaria. Entonces, ¿para qué me enseñas esto? Sí, ¿para qué me enseñas esto? Más bien cantando en TikTok memes o haciendo algún tipo de baile, me basta para ganarme la vida. ¿Para qué me tengo que estudiar trigonometría? Y pues pasa un poco lo que ves en algunas sociedades del pasado que llegaron a un punto culmen, se volvieron con mucha riqueza, donde la gente no le interesó hacer nada más porque ya tenían mucha riqueza. El resultado es que nadie invierte en formar y en esforzarse y todos viven de lo que crearon en el pasado. Al final, eso se acaba y no hay cimientos para mantener lo que se estaba invirtiendo y se cae. Entonces, las dos, tanto la sociedad como ciudadanos,
tienen que ver la importancia de la educación y el Estado como tal tiene que ver, porque no es solamente dinero, es dinero invertido con una proyección. Hacer una promoción automática no tiene. Y estando en los procesos de formación, en el tema de Colombia, el Estado tiene interés en que la educación tenga un propósito, que vaya, ha reformado los decretos de educación, estimula que las universidades, por ejemplo, estén enfocadas en resultados de aprendizaje. Bueno, les invito en este momento a sintonizarnos y ver este segmento con Ana, quien estará compartiendo con nosotros sus conocimientos, inquietudes y respuestas en relación al tema educativo. Están todos cordialmente invitados.